Muy buenos días. Saludo cordialmente a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy y a quienes nos siguen por redes sociales. El día de hoy se va a presentar la conferencia Avances y experiencias en el abordaje de Alzheimer, modelo alemán de terapia no farmacológica. Este es un evento organizado por la UNAM a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional, el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Investigaciones Sociales y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Esta actividad se realiza en vinculación con el Centro Mexicano de Alzheimer en el marco del Día Mundial del Alzheimer el pasado 21 de septiembre. El día de hoy nos acompaña con nosotros la doctora Caroline Donat. Ella es licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Leipzig. Ha sido investigadora principal y participado de diversos proyectos de investigación vinculados a las políticas de control y rehabilitación de adicciones, así como al estudio de servicios de salud específicamente orientados a la atención diagnóstica y terapéutica de las demencias y apoyo a personas cuidadoras. Actualmente es corresponsable del Departamento de Psicología Médica y Sociología Médica en la Clínica Universitaria Psiquiátrica de Erlangen, Alemania. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy la doctora Caroline. Vamos a escuchar la presentación que tiene para nosotros y enseguida vamos a pasar a una ronda de preguntas, de comentarios. Nos pueden hacer llegar a través de las redes sociales o a través de una hojita que les vamos a hacer pasar por aquí o bien pueden alzar la mano para que les pasemos el micrófono. Muchas gracias. Themen für die Anwesenden. Herzlichen Dank. Muchísimas gracias por esta presentación tan amable. Yo vengo de la Universidad de Erlangen, de la Clínica Psiquiatra y Psicoterapéutica, y me gustaría presentarles la terapia de no farmacológica de la demencia, en particular con el ejemplo de MAX como un concepto de esta terapia no farmacológica. Pues para iniciar, me gustaría darles algunos datos básicos. ¿Cuáles son los síntomas de la demencia? La demencia se caracteriza, por un lado, por los síntomas cognitivos, que por un lado son faltas de la memoria o trastornos de la memoria, pues que aqueja a las personas afectadas, pero no solamente la memoria, sino también, bueno, en casi todos los casos también se ven afectadas otras funciones corticales superiores, es decir, que las personas normalmente tienen problemas de llevar a cabo actos complejos, tomar decisiones, decidir sobre ciertos procesos y pues contribuir. Y que, por ejemplo, pueden también ser problemas de lenguaje, pues en la lectura, en el cálculo, en las funciones ejecutivas. Aparte de estas funciones cognitivas, las personas afectadas también reportan que experimentan afectaciones en su vida diaria, como lo hacían antes, posiblemente a través de las afectaciones de la parte cognitiva. Se ve también afectada, por ejemplo, de llevar su propia casa, sus finanzas, comprar alimentos, la estructura diaria, pues. Dependiendo qué tan grave es la enfermedad. Y conforme va avanzando, también puede suceder que hay problemas con la higiene personal, que también se puede ver afectada por los síntomas cognitivos. No en todos los casos, pero en muchos casos las personas con demencia también sufren de síntomas emocionales y conductuales, y esto lo resumimos con BPSD. Y esto significa Behavior and Psychological Symptoms of Dementia. Es todo un paquete de efectos secundarios que pueden ocurrir por separado y que pueden ocurrir con más frecuencia a lo largo, como va evolucionando la enfermedad. Aquí pueden ver los diferentes síntomas que pueden ocurrir, los síntomas que que en la parte psicológica puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, puede ser también apatía,
tristeza, eso también podría ser interpretado como un síntoma psicológico y por otro lado tenemos los síntomas conductuales que puede ser, por ejemplo, una agitación, es decir, que la necesidad de moverse más, pero también a nivel verbal o una agresión, que también vemos con frecuencia es que las personas con demencia tienen un ritmo, un trastorno en sus fases de estar despierto y dormidos y en combinación con la agitación, esto también significa que pues tienen un comportamiento errante durante la noche que caminan en la noche también, o sea, en otros momentos del día. A veces, pero no siempre, también puede ocurrir que coleccionan ciertas cosas que consideran muy importante, que los esconden, pues es como que, y que los esconden. Y hay varias otras tantas variantes que no mencioné aquí explícitamente. No todos tienen que ocurrir, a veces ninguno pasa, ninguno ocurre, pero es probable que a lo largo de la enfermedad ciertos síntomas de BPSD van a ocurrir. Es porque es así, porque por un lado se debe a los cambios orgánicos en el cerebro que ocurren en un caso de demencia, pero también puede ser que los síntomas son expresión de necesidades insatisfechas, que una paciente, que una persona con demencia, por ejemplo, sufre de dolores y necesita un tratamiento y no lo puede expresar, no lo puede comunicar y debido a esto, pues grita o es agresivo a nivel verbal o muestra otra conducta porque no se reconocen sus necesidades y la comunicación no es posible como con una persona pues saludable. Ciertos factores ambientales también lo favorecen. Por ejemplo, si un paciente con demencia cambia el entorno, un entorno que no conoce, por ejemplo, un hospital donde hay un ambiente más estresante, donde las personas no lo conocen, donde no conoce al cuidador, todo eso pueden ser factores que pues provocan más de esos síntomas. No siempre son necesidades insatisfechas. Este grupo de trabajo ha investigado cómo la frecuencia de los síntomas de BPSD a lo largo de la demencia y podemos ver que algunos síntomas ocurren desde el inicio, por ejemplo, trastornos de sueño que pues cada tercer paciente lo reporta y en caso grave de demencia, cada segunda persona con demencia reporta trastornos de sueño. Otros síntomas, por ejemplo, agitación, casi no vemos cambios a lo largo de la evolución de la enfermedad, se quedan estables. Con un cuarto de las personas afectadas vemos estos síntomas de agitación y otras conductas, por ejemplo, agresión. También ahí vemos un claro aumento, que es la columna aquí en verde a lo largo conforme va evolucionando la demencia, es decir, con una demencia severa, pues esta conducta es más frecuente, sobre todo cuando ciertas necesidades quedan insatisfechas. Esto en cuanto al tema de BPSD. ¿Y qué ocurre a lo largo de la demencia cuando no hacemos nada? En este gráfico pueden ver qué sucede cuando no se trata la demencia, cuál va a ser la evolución, pues, natural. Nuestro grupo de trabajo ha resumido diferentes estudios que reportan de la evolución natural y que, pues, generaron un promedio, digamos, y cómo es el impacto cognitivo a lo largo de los años. Aquí vemos los valores del MMSE o MST, que es el Mini Mental Status Examination. Esto es
es una prueba internacional que describe el deterioro cognitivo en las personas con un valor máximo de 30 que en las personas saludables, y a partir de un valor de 23 o menor, ahí hablaríamos de un caso de demencia. Por supuesto, también hay personas saludables y que tienen valores más bajos, o también hay personas con un valor de 30 y que tienen afectaciones cognitivas. Ahí se requiere un tamizaje más detallado con otros ensayos para ver si hay una afectación leve, una afectación cognitiva leve. Entonces, gracias a estos estudios hemos visto que en promedio por año 3 puntos, se pierden 3 puntos en el MMSE a lo largo de una demencia cuando no hay ninguna terapia. Entonces se pueden imaginar teniendo 30 puntos, 3 puntos por año es el 10%. Es entonces significativo y tiene una relevancia clínica. La segunda transparencia que quiero presentar es cómo evoluciona la cantidad de las personas con demencia. Actualmente, más o menos hay 50 millones de personas con demencia aquí. Estas son cifras de la Asociación Mundial de Alzheimer, del reporte del 2015. Y las cifras actuales y que muestran las cifras actuales, pero también dan un diagnóstico, un pronóstico de la evolución en el futuro. Entonces, ahorita estamos más cerca al 2025 que al 2020. Por lo tanto, tenemos que asumir que a nivel mundial vamos a tener más de 62 millones de personas con demencia. Hasta el año 2050, esta cifra va a aumentar significativamente. Este aumento, resumir lo que se mostró en las primeras transparencias, empezamos con la descripción de los síntomas de la demencia, que por un lado son los síntomas cognitivos, es decir, trastornos de memoria y otros problemas cognitivos. Por ejemplo, funciones ejecutivas, problemas a tomar decisiones, funciones cognitivas como calcular y leer, y también los problemas de PDS son síntomas conductuales o psicológicos que pueden acompañar un caso de demencia. Estos pueden ser de diferente naturaleza, se pueden manifestar en depresiones, en ansiedad, agitación, agresión, hasta trastornos de sueño, el comportamiento errante, donde las personas caminan sin tener un destino, y también la colección de cosas. Esas conductas muchas veces expresan necesidades insatisfechas porque las pacientes no pueden comunicar sus necesidades, por ejemplo, que tengan dolor, el hecho que tienen sed y no logran comunicarse de otra manera, y cada vez que esto ocurre, esos síntomas se hacen más probables. Esos síntomas ocurren con más frecuencia conforme va evolucionando la demencia hacia un estado más grave, pero también hay síntomas que se mantienen estables o síntomas que aparecen desde el inicio, como por ejemplo síntomas de sueño, y otros síntomas como la agresión, por ejemplo, aumentan conforme va evolucionando la transparencia. En la transparencia anterior les mostré qué ocurre cuando la demencia no se trata. Hay la pérdida de capacidades cognitivas de 3 puntos evaluados con el MMSE, que es un tamizaje internacional que describe la demencia con un valor máximo de 30, y 3 puntos al año significa la pérdida del 10% del puntuaje máximo, es decir, que tiene una relevancia médica importante. Aquí en esta transparencia podemos ver el aumento del número de las personas con demencia conforme al pronóstico de la Asociación Mundial de Alzheimer.
que en su informe del 2015 publicó estas cifras. Actualmente tenemos probablemente más de 60 millones de personas que viven con demencia, un poco más en los países de bajos ingresos. Y esa cifra va a aumentar en las siguientes décadas. Tenemos que asumir que hasta el año 2050 vamos a tener 130 millones de personas con demencia. Y pues la gran parte de este aumento no va a ocurrir en los países industrializados, es decir, pues en los países pues, occidentales, sino en los países con ingresos medianos y inferiores. Es decir, esto se debe a que en los países occidentales, en nuestro desarrollo demográfico, ya llegamos al punto que tenemos mucho más personas pues, grandes, ancianos, que jóvenes, y eso en los países de bajo ingreso, esa evolución apenas está ocurriendo, es decir, que la pirámide de edad se va a invertir. Por ejemplo, en países como Alemania, seguimos teniendo una expectativa de vida que va en aumento y, por ejemplo, otras enfermedades se pueden tratar, hay nuevos tratamientos para el cáncer que nos permiten vivir más tiempo y la tasa de sobrevivencia en caso de cáncer de mama está en el 80% de 5 años después del diagnóstico. Es decir, la gente es más grande y conforme se hacen más grandes también aumenta la probabilidad de demencia. Y esos procesos de desarrollo médico, del avance médico combinado con el cambio demográfico también va a alcanzar a los países de medianos o bajos ingresos. Y aquí el aumento de demencia va a ser, en la cantidad de personas con demencia va a ser más evidente. Intenté buscar cifras para México, pero pues la Asociación Mundial de Alzheimer la clasifican en diferentes grupos y México pertenece, según eso, a Latinoamérica. Y aquí describen que la prevalencia de la demencia en Latinoamérica es una de las más altas a nivel mundial. Eso lo podemos ver aquí en estas barras, en las columnas en color rojo. Casi no hay diferencia en las cifras entre el año 2009 y 2015. Estamos en una prevalencia del 8% en las personas de más de 60 años. Es decir, cada décima persona de las personas arriba de los 60 años está afectado por la demencia. Pues, de nuevo, la cantidad, vamos a ver un aumento en las personas con demencia, especialmente en América Latina, incluyendo a México, y el Informe Mundial sobre el Alzheimer que publicó, que actualizó sus datos en el año 2020, parte de la idea que las cifras se van a triplicar. Es decir, que el área de Latinoamérica Central, pues ahorita estamos entre 2.2 y 2.7 millones de personas con demencia y en el año 2015 vamos a triplicar este número a 7.7 millones de personas que viven con demencia. Ahora, ¿por qué este tema es tan importante que nos debe ocupar? En Alemania, actualmente, pues como sociedad, ya tratamos desde hace tiempo el tema de demencia porque tiene una relevancia socioeconómica y ese problema también nos ocupa a nivel social. Pues con una cifra bastante importante. Tenemos aproximadamente 5 millones de personas dependientes de cuidados y esto va a aumentar a 6 millones hasta el 2030 y a 7 millones para el año 2050. Y las personas con demencia actualmente tenemos más o menos 1.8 millones y esa cifra también va en aumento, pues, un aumento no tan importante como lo vimos, pero probablemente a 2.8 millones de personas. La mayoría de las personas con demencia, la mayoría de las personas dependientes de cuidados, se quedan en sus casas, es decir, que viven en su entorno familiar o en sus casas y conforme necesitan más cuidados, necesitan a personas que los cuidan y normalmente son los familiares que pues cuidan
a estas personas. En el caso de las personas con demencia, son 3/4 que se quedan en sus casas y que cuentan con el apoyo de sus familiares. Conforme va avanzando la enfermedad, es una carga más grande de estos familiares. La demencia, pues aparte de las caídas, es una de los motivos más importantes porque las personas se mudan a una casa, de, de cuidados, pues esos son muy caros. Por eso la gente trata de quedarse en casa lo más tiempo posible. Y hay muy pocos lugares y es difícil de encontrar un lugar. Y el problema más grande a nivel social es que nos falta personal de cuidado y hay muy pocas personas que quieren aprender esta profesión. Y esto nos lleva a que los cuidados en las casas de cuidado no son satisfactorios y no se cuida a las personas como se debería. Y por lo tanto es un conflicto grande para los familiares si al final de cuentas van a mandar a la persona a una casa de cuidados y normalmente esperan lo más posible. Y bueno, los cuidados de cuidar a una persona con demencia es una tarea muy compleja y los cuidados para una persona no solamente son cuidados físicos, porque normalmente las personas con demencia necesitan mucho tiempo en cuanto a la supervisión, es decir, que casi siempre debe haber una persona que cuida a la persona para evitar situaciones peligrosas. Y eso con una persona que solo, digamos, sufre de algún impacto físico, no es el caso. Y otro problema que vemos es que la demencia y pues en el contexto del hospital, las personas con demencia tienen un riesgo mucho más alto de estar hospitalizados. Y estoy hablando de un hospital general donde no se dan de alta por la demencia. El riesgo de un ingreso de un tratamiento hospitalario es 1,5 a 3,6 veces más alto comparado con personas de la misma edad en personas que no tienen demencia. Muchas veces la razón principal es que existen comorbilidades complejas y una tercera parte de las personas con demencia pues se hospitalizan cada año. El problema es que esos hospitales generales no están preparados para estos cuidados intensivos de las personas con demencias y el entorno no está preparado para realmente brindar buenos cuidados a las personas con demencia. Eso lo hace más complicado, pues los cuidados son menos eficientes y esto se muestra en que las personas con demencia quedan 1,5 días más tiempo en el hospital, pero la terapia no es más eficiente. Las personas con demencia, debido a una hospitalización, sufren de muchas consecuencias negativas. Por un lado, un, un, un deterioro cognitivo brusco, pues una pérdida de las funciones cognitivas restantes y también pues estas conductas de BPSD. Es decir, que las conductas de la ocurrencia de ciertas conductas desafiantes, porque el hospital es un entorno nuevo que los confunde. Los cuidadores cambian a cada rato, lo que no entienden, los pacientes no lo entienden, no pueden expresar cuál es su problema y eso causa justamente estas conductas desafiantes. Y además, en las personas con demencia hay más efectos secundarios de los medicamentos administrados, hay más riesgo de caídas y también el riesgo de pasar del hospital directamente a la casa de cuidados o de fallecer en el hospital. Aparte de que esta hospitalización para las personas con demencias tiene efectos negativos, también es un gran desafío para las personas, para los cuidadores que no eh, están preparados por su educación, por ejemplo, de realmente saber cómo tratar a personas con demencia. También es un problema para los demás pacientes que pues ya no hay tanto tiempo para ellos y también es un problema para los familiares. Y también es un problema socioeconómico si las personas con demencia se hospitalizan por más tiempo.
pues muchas veces se quedan pues, hospitalizados. Y ahora que hemos visto hasta la fecha, qué opciones de tratamiento tenemos en la demencia por el momento, a pesar de que hay ciertos medicamentos en el mercado, la situación es bastante, pues, cruel, digamos. Seguimos estando en el punto donde no podemos curar la demencia, curar en el sentido de que podemos restablecer la situación anterior a la aparición de la enfermedad o detener pues a partir de la demencia o la progresión a partir del diagnóstico o mantener el estatus de la demencia. Eso no lo podemos hacer. Por supuesto, hay una medicación disponible en el mercado, los inhibidores de acetilcolinesterasa, y con ellos se puede pues alentar la pérdida cognitiva, pero en general se debe decir que pues, su eficiencia no es muy alta y también tienen muchos efectos secundarios. El EVIC, esto pues es un instituto alemán que mide la eficacia del tratamiento y para este tipo de inhibidores evaluó que comparado con los placebos hay un ralentamiento de 6 meses en la pérdida cognitiva. Es decir, que con estos medicamentos podemos frenar la progresión de la enfermedad y la sustancia memantina que se aplica o que está autorizado para casos de demencia mediana y graves. Se evalúa un efecto dudable, es decir, que no tienen relevancia clínica en cuanto a las actividades de la vida diaria y la cognición. Ahora también tenemos otros enfoques terapéuticos que son los tratamientos monoclonales con anticuerpos que se hacen con aducanumab o lecanemab y también donanemab, que quizá ya los conocen. En Alemania y en Europa estos medicamentos no están aprobados. La EMAP, a contrario de la entidad estadounidense, decidió que no hay una ventaja significativa cuando utilizan estas sustancias. En el gráfico podemos ver la ventaja que conllevan esa gráfica, eso es para la aprobación del lecanemab y podemos ver que a lo largo de 1 año y medio hay una ventaja de 1,5 puntos comparado con el producto placebo en ADAS-Cog. 1,5 puntos no es mucho. Nosotros lo calculamos en valores efectivos para poder comparar los estudios entre sí, independientemente cuál instrumento de medición se utilizó. Y hablamos de leves efectos con un valor efectivo de 0,2 a 0,5. Y aquí podemos ver que la eficacia es menor del 0,2. Es decir, que es menor a un leve efecto si se mide un valor medible y se puede decir que no hay una relevancia clínica. Por supuesto, pues valdría intentarlo si todo esto no conllevaría efectos secundarios, lo cual no es el caso. Estas sustancias conllevan efectos secundarios graves que ocurren con frecuencia. En el caso de aducanumab, pues tenemos una tercera parte se vio afectado y tenían efectos secundarios como hinchazón cerebral, que es importante, retención de agua, náuseas, etcétera. Y la empresa que produce aducanumab en enero de 2024 anunció que van a suspender la producción y la venta de esta sustancia. ¿Por qué? No dieron una explicación. Aducanumab, la versión más nueva de tratamientos con anticuerpos, también conlleva efectos secundarios graves, sangrados de cerebro, hemorragias cerebrales, que también pueden ser una causa de la demencia. Es decir, ese es un efecto secundario extremadamente grave. También inflamación cerebral, como se detectó
que un autor independiente lo detectó y también tienen un problema y eso yo creo que es un problema muy grave. No todo el mundo puede beneficiarse de esto. Por ejemplo, pues mujeres no se benefician en ninguna forma de este medicamento. Como sabemos, la mayor parte de las personas con demencia son mujeres. Y un segundo problema, los portadores del ApoE4, que es una variante genética de la demencia, presentaron resultados aún más negativos, es decir, tomando el medicamento se aceleró la progresión. Entonces, esos son dos factores importantes, junto con los efectos secundarios que muestran que este medicamento no va a ser el gran avance. Es decir, que en resumen, en este momento es si no tratamos la demencia, si no la podemos curar, si no podemos prevenirla, debemos tratarla. Hay formas, hay terapias que tienen algún beneficio comparado con no tratarlos. Hay que hacer algo o dejamos todo como está y ver cómo estos 3 puntos avanzan año por año. Y la, la buena noticia es que por lo menos podemos hacer algo. Hay terapias, hay tratamientos que no pueden frenar la demencia, pero conllevan ciertos beneficios para los pacientes. Y aquí vemos las directrices terapéuticos que son muy evidentes, muy claras. En Alemania, en el noviembre del 2023, se publicó, se actualizó la directriz para el tratamiento de la demencia y dice, antes de utilizar medicación para tratar síntomas conductuales, es decir, medicación psicotrópica para tratar, por ejemplo, la agresión, se debe primero realizar una intervención psicosocial. Y si esta no funciona, si no tiene ningún efecto o si no ocurre. Entonces, en este caso, se puede utilizar un medicamento. Ahora, en muchas ocasiones, cuando se utilizan esos medicamentos, se dice, pues no tenemos los recursos para tal intervención, es decir, que no se hace, no se lleva a cabo, pero esto hay que cuestionarlo si no es posible de llevar a cabo una intervención no farmacológica antes de administrar medicamentos. Y eso me lleva al tema de la intervención no farmacológica, que es evidentemente un enfoque para tratar a los síntomas de la demencia. ¿Cómo debería ser una intervención no farmacológica? Primero, no solo debe centrarse en los de BPSD, sino también en también debe tratar la cognición y las actividades de la vida diaria, mantenerlos y pues por influirlos, pues mantenerlos, pues ya sería un éxito. Y una buena intervención no farmacológica debe tener diferentes componentes. ¿Por qué? Porque ya sabemos desde hace tiempo, y Oswald lo publicó en el año 2001, que una intervención de multicomponente tiene más ventajas comparado con intervenciones que solo tratan un componente. Y eso se ha comprobado, que se resumió en un solo estudio, que para personas con un deterioro cognitivo leve ya se ven mejores resultados si se usa una intervención multimodal y también en los enfoques que tratan de prevenir la demencia. En 2/3 de los estudios se vio una mejora después de una intervención multimodal, es decir, con contenido cognitivo, pero también la dieta y la actividad física. Eso también, pues, lo comprueba la revisión sistemática y la literatura y también la teoría. Si pensamos en el modelo biopsicosocial que usamos mucho, ahí también tenemos que pensar en diferentes componentes. Basado en la literatura, los componentes de estimulación cognitiva ya están y actividad física, pero el modelo biopsicosocial también dice que el ser humano vive en un entorno social,
interactúa y cuando es sano siempre actuamos con otras personas y eso también debe ser parte de la realidad de las personas con demencia. Es decir, también necesitamos interacción social que se tiene que hacer parte de la estimulación. Y finalmente, la persona con demencia debe tener la posibilidad de participar de forma activa en la vida normal, es decir, de mantener su independencia lo más posible para que puedan seguir siendo activas y tener interacción con otras personas. Eso significa, en cuanto al contenido, nosotros pensamos que lo más lógico sería de una intervención multimodal. Debería ser lo más cerca posible a la vida normal, porque el entorno donde nosotros vivimos también es multimodal. Siempre tenemos desafíos multimodales. Si llegamos en la mañana al trabajo, a la universidad, entonces tenemos que cruzar una avenida y siempre vemos cuándo puedo pasar entre dos coches. Eso es una estimación cognitiva para poder pasar, ¿no? Para cruzar la calle. Luego, la actividad motriz. Tratamos de no caernos cuando caminamos. Del otro lado de la calle nos encontramos con un compañero, una compañera y ya vamos a hablar de lo que sigue. Eso sería la actuación social. Y luego llegamos al trabajo y como siempre, todos los días, pues tomamos un cafecito. Eso es algo que ni siquiera nos cruza la mente. Preparar un café es una competencia que tenemos, que no tenemos que pesar. Y esa normalidad de la vida normal, que nosotros ya ni lo pensamos porque es algo inconsciente, esto también se tiene que reflejar en tal programa. Luego tenemos, desarrollamos el programa MAX, que justamente son estos 4 componentes que acabo de mostrar en el modelo motriz, es la activación motriz, activity, o sea, actividad, estas son las actividades de la vida diaria, ese es nuestro término de todo lo que hacemos en la vida diaria, pues alimentación, higiene personal, todas las tareas básicas que nos permiten cumplir nuestras necesidades primarias. Tenemos elementos cognitivos para la estimulación cognitiva y también el módulo social que hace que pues la persona, el ser humano, interactúa con su entorno. Esto es una intervención multimodal, no farmacológica, y es para personas con con un leve deterioro cognitivo y una demencia leve a moderada. Esto se consta de 4 módulos que en caso óptimo también pues en el mundo perfecto, pues se llevan a cabo pues en serie, sería este orden, y en un mundo perfecto donde tenemos suficientes recursos, sería un programa de 2 horas que se ofrece 5 veces por semana. Eso sería ideal. Y pueden ver, el mundo no es perfecto, el mundo no es ideal, es decir, que pues quizá tenemos menos tiempo, quizá no lo podemos hacer o ofrecer 5 veces por semana, sino 3 veces por semana. Eso también sería perfecto y tendría pues un efecto. Esa es la buena noticia. Nadie tiene que abandonar pensando que no tenemos los recursos de tener un entrenador 5 veces a la semana por 2 horas. También se puede implementar en una dosis pues menor y sigue siendo beneficioso para los pacientes. Les voy a mostrar algunas fotos para que tengan una idea cómo puede ser los diferentes módulos. Eso es una imagen de la activación social. Normalmente esto es el inicio. Esto, pues, en este módulo se crea que uno se siente parte del grupo, que hay un estímulo de comunicar, interactuar. Eso también puede ser de forma no verbal, no tiene que ser forzosamente verbal, que hay pues una estimación donde todo el mundo se respeta como es, como lo aprendimos en la teoría de Rogers, y por supuesto también se pueden tratar temas actuales que nos ocupan. Luego, la activación social puede incluir
elementos temporales, por ejemplo, la fase pre-navideña. Normalmente en Alemania hay mucha decoración, muchas velas, y pues para celebrar el Adviento y preparar la Navidad, eso también se hizo en esta fase de interacción social, o cuando es cumpleaños de alguien, eso también se convierte en un tema y se puede intentar de pues referirse al cumpleaños en este grupo. Ahora, en nuestro módulo sensomotor se trata básicamente de las capacidades motrices de las extremidades superiores e inferiores, y lo llamamos sensomotor porque también nos ocupamos de las capacidades motrices finas, y en general queremos activar a las personas de ser activos, de utilizar las actividades que en las personas con demencia se mantienen, siguen, que para poder mantener estas competencias, para que tenemos, para asegurar que mantenemos la coordinación, porque también se coordina a nivel cognitivo, y también tenemos una versión especial en un estudio que yo dirigí. Tenemos comunidades de demencia donde integramos la prevención de caídas. Aquí pueden ver, pues se trata de las extremidades superiores, por ejemplo, pasar una pelota, o pues hacemos tratar de eh, llevar a cabo ciertos movimientos. Y aquí, pues es la motriz fina. Tenemos el futbolito chiquito ahí para la mesa. También se trata de divertirse, no tiene que ser un entrenamiento aburrido, y pues también hay que divertirse. O pues aquí estos son cajas de huevo, pues es lo mismo aquí en México. Aquí pues es fácil de conseguirlos, podemos no, hacer una torrecita. Y aquí ese es el módulo de prevención de caídas. Aquí trabajamos en que la fortaleza de los músculos de las extremidades, de fortalecer las extremidades inferiores, y también entrenar el balance, el equilibrio, para evitar caídas, porque las caídas, pues una caída es una de las razones principales para una hospitalización, y si lo podemos evitar, si podemos evitar la hospitalización, sería un gran éxito. Eso es el módulo cognitivo. Esto probablemente es lo primero que pensamos. Queremos mantener las capacidades cognitivas y activarlas, es decir, la atención, la aprensión, la memoria, el pensamiento lógico, y también, en la medida de lo posible, de mantener ciertas técnicas culturales como la escritura, por ejemplo, escribir su nombre, o las matemáticas, o la lectura, de mantener estas competencias. Lo hemos hecho a nivel digital. Aquí, estas son personas que viven en en una comunidad de demencia, que están aquí en su sala. Entonces, tenemos aquí el proyector, y pues se cuenta una historia con imágenes, se juega memoria, siempre ajustado a las capacidades de los participantes. Si se hace en grupo, nadie se siente que no tiene capacidades, que siempre se pone el dedo en sus errores, sino siempre también hay ciertos éxitos, que cuando se logra algo y uno se siente se siente parte de un grupo que contribuye a, pues, por ejemplo, resolver una trivia. Y eso es el último módulo de actividades diarias. Ahí se trata de mantener, de practicar habilidades de prácticas de la vida diaria, por ejemplo, de servirse una bebida, de cerrar un botón. Muchas veces se trata de la comida, porque poder comer es muy importante para las personas, y ciertos alimentos se preparan en conjunto. Aquí podemos ver que las personas están decorando galletitas de Navidad. Pues se trata de participar en la vida cotidiana, y en el caso de esta comunidad, pues comen juntos, y también contribuyen a algo, por ejemplo, que preparan una ensalada de frutas. No solamente cocinan, especialmente en las generaciones que vemos, o sea, de las personas que ahorita tienen
demencia, hay roles muy tradicionales y los hombres, pues obviamente, pues no estaban muy no sabía mucho de conocer. Entonces también incluimos otras actividades, por ejemplo, aquí están preparando, están construyendo una casita para pájaros, o en Alemania, pues, una tradición alemana, están haciendo una corona de Navidad. Pues en el tiempo antes de Navidad, prenavideño, se hace una corona, pues de pino y pues se ponen cuatro velas. Normalmente lo hace la mujer con los niños y aquí también lo hacemos en conjunto y pues, con estos objetos y con esas coronas se decora la comunidad o la casa de cuidados. ¿Qué queremos lograr con esto? Con Max queremos que las personas con demencia tienen apoyo en su vida diaria y que sienten que aún pueden lograr cosas, que se sienten bien, que logran un mayor bienestar y que puedan reducir su propio estrés, teniendo más independencia de los cuidadores. Y si podemos lograr esto, automáticamente se reduce el estrés y también la carga de los cuidadores o de los familiares. Y también de esta manera aumentamos su bienestar. Es decir, para el entorno y para los familiares cuidadores es de ventaja si se mantiene la independencia y si logramos de mejorar la conducta, menos depresiones, menos conductas desafiantes, eso le conviene tanto a la persona afectada como a su entorno. Es decir, que ambas partes se benefician si hay más interacción social y comunicación, porque la calidad de vida se mantiene, incluso se mejora, tanto en las personas con demencia como sus familiares. Ahora, para resumir, estos son los principios de Max. Es un programa multimodal con esos cuatro elementos, social, motor, cognitivo y habilidades cotidianas. Y es muy variable, es decir, que pues no se hace aburrido. Hay un manual que para que cada terapeuta sabe cómo llevarlo a cabo, para que no tenga que buscarlo. Y hay planes para cada día con diferentes ejercicios y para que no se hace aburrido tenemos 200 planes para cada día, es decir, tenemos mucha variedad. Luego, la regularidad se debe ofrecer con regularidad. Perfecto sería 2 veces a la semana, 2 horas por día y de preferencia por las mañanas porque pues, la gente se siente mejor, pero también hay variantes y también podemos ajustar los ejercicios a la gravedad de la enfermedad. Es decir, que en casos graves los ejercicios son más simples. También hay que adaptarlo a nivel de los grupos individuales y necesitamos uno o dos, mejor dos terapeutas. Ahora, esto me lleva a la parte científica de este programa. Ya les presenté el programa, pero no solamente necesitamos un programa si sabemos que es eficiente, si no, no lo podemos publicar. Y por eso es importante analizar si un programa es eficaz. Tenemos los estudios randomizados controlados que llevamos a cabo en diferentes entornos. El estudio MAX se hizo en una residencia de ancianos. Luego tenemos el estudio DETA-MAX, igual en residencias de ancianos, y el estudio DEMVEC, esto se hizo en una vivienda compartida en las así llamadas comunidades de demencia. Con esos estudios comprobamos que Max es eficiente para personas con demencia leve moderada y con deterioro cognitivo leve. También tenemos una variante para personas con una demencia grave, existe, pero debido a la pandemia, a corona, este ensayo se vio obstaculizado, es decir, que no se pudo implementar en las residencias y no pudimos llegar a la evidencia porque no lo pudimos llevar a cabo. Ahora, estos son los resultados. Primero, en cuanto a la cognición, aquí en este gráfico vemos en el eje Y, esta es la gravedad del deterioro cognitivo, es decir, más alto la puntuación,
mayor son los problemas cognitivos. Y la curva verde es la intervención con Max y el azul es el grupo de control, que fue el tratamiento usual. Y pues eso se hizo durante 12 meses y en el grupo Max las competencias cognitivas se mantuvieron durante un año, que es un éxito si pensamos todavía a los medicamentos, que solamente lograron 6 meses, y en el grupo de control tenemos más. em, pues más pérdidas si no hay ningún tratamiento. También comprobamos que este efecto se mantiene, es la sostenibilidad de los efectos, es decir, que si la terapia si la terapia pues, se interrumpe porque se termina el estudio y algunos de las casas lo seguían. Algunas otras residencias lo hicieron no con tanta frecuencia. Todo esto se resume aquí en la curva verde y la curva azul. Son los que ya no siguieron con Max y que después de finalizar el estudio podemos ver que la pérdida cognitiva en un grupo donde se llevó a cabo Max y que se siguió aplicando es menor, o sea, la pérdida es menor que en el grupo donde se hace el tratamiento usual. En cuanto a los resultados en las actividades diarias, es muy parecido. Aquí el instrumento de medición es diferente. Aquí más puntos, mejor. Y en verde vemos el grupo Max, donde se logró pues más o menos mantener las capacidades. Hay un leve deterioro en el grupo de control. En azul es la pérdida de las capacidades de la vida diaria. Aquí, bueno, en el grupo azul, pues aquí vemos más pérdida en las capacidades de la vida diaria. Aquí también se hizo a lo largo de 12 meses. Y de nuevo se mostró la sostenibilidad. Y después de terminar el estudio, vimos cómo, o sea, cómo serían las actividades diarias y pues a lo largo obviamente se van a perder, es el grupo Max, pero la ventaja es que la ventaja sí se mantuvo, aquí lo vemos, es decir, la pérdida, en ambos casos se ve una pérdida, pero la ventaja en el grupo de la intervención sí se ve, sigue siendo mejor, aun cuando el estudio ya se terminó y cuando Max ya no se está aplicando. Y el tercer punto fueron los síntomas. Ustedes, bueno, acuerdan las directrices para mejorar los síntomas conductuales, pues antes de administrar medicamentos, eso también es importante. Y aquí también pudimos mostrar la eficacia. Entonces, mayor puntos, más síntomas. Entonces, en el grupo de control, los síntomas vemos un leve aumento, lo que justamente esperamos. En el grupo de intervención, durante el tiempo de Max, vimos una disminución. Eso fue a lo largo de 6 meses y lo que pudimos observar fue que durante la terapia hubo menos conducta desafiante, menos depresión, pero más interacción social, más conducta social. Y estos resultados que les acabo de mostrar, llevamos a cabo 3 estudios, lo replicamos también, solamente fue de un estudio, sino se mostró en varias ocasiones. Aquí es el estudio Detamax. Aquí también vemos un resultado parecido en las actividades diarias, con un leve aumento en el grupo de intervención y una pérdida de actividades de la vida diaria en el grupo de control aquí a lo largo de 6 meses. Y en cuanto a la cognición, de nuevo, es el mismo caso. El grupo Max, pues, se beneficia un poco, puede mejorar sus capacidades cognitivas durante el tiempo de la intervención y el grupo de control, ahí vemos una significante pérdida. También en cuanto para los BPSD, para los síntomas BPSD,
Aquí lo replicamos. También aquí vemos el grupo de control que empieza un poco más abajo que el grupo de intervención, pero también los síntomas aquí vemos un aumento conforme va avanzando la enfermedad. Así como se espera en el grupo de intervención, a lo largo de un año, los síntomas se reducen antes de aumentar, pero vemos el beneficio, es decir, que pues la distancia sí es más grande comparado con el inicio, es decir, que se benefician durante más tiempo de la intervención. En el estudio de DEM-VG, aquí tenemos, estos son las hospitalizaciones, ese es un resultado importante. Quisimos lograr, queremos reducir las hospitalizaciones. Y Max era una parte importante de esto. Y esto sí logramos en el grupo de intervención. Ahí las hospitalizaciones bajaron del 19 al 13% después de 6 meses y aún más posteriormente. En el grupo de control se mantuvieron más o menos con un leve aumento del 23 al 25% y y ahí se mantuvieron estables. Es decir, en el marco de una intervención compleja con Max, también pudimos reducir las hospitalizaciones y de esta manera pudimos mejorar la calidad de vida de las personas con demencia. Ahora, también vimos si Max realmente se aplica en nuestra realidad. Los estudios, pues es algo muy bonito, pero queremos que las instituciones, ya sean las residencias, lo siguen haciendo, no solamente para nosotros, porque estamos llevando a cabo un estudio. Entonces, pues le seguimos como durante año y medio y preguntamos si siguen haciendo Max y cuántas veces. Aquí en los primeros 6 meses, aquí, pues se les dio un incentivo, se les pagó para poder llevar a cabo la intervención, para poder pagar a los terapeutas, por ejemplo, y ahí vimos que la mayoría realmente cumplieron con las 5 veces por semana, no todos, porque también este estudio también se llevó a cabo durante Corona y pues estábamos muy felices de poderlo hacer y de implementar la intervención de alguna manera. Aún no todos lo hicieron con la intensidad deseada, pero todos hicieron algo. Después de los 6 meses y cuando ya no recibían recursos, les preguntamos si seguían haciendo Max después de 12 meses, después de 18 meses y podemos ver que el 80 y aquí el 70% hacen Max por lo menos 2 veces a la semana. Y esto ya es una ventaja y eso es algo que para las personas con demencia es un gran beneficio que se sigue haciendo, que se mejoran sus cuidados, que realmente fue una inspiración donde antes no había no, una cosa que no se hizo de manera sistemática y que pues hay un programa que se puede llevar a cabo con ellos. Y también tenemos datos de nuestros estudios que demuestran que Max, aun cuando se aplica con menos frecuencia, pues es eficaz. Eso es de las guarderías. Entonces, una o 2 días a la semana también tiene beneficios y es mejor que no hacer nada. Y no había una gran diferencia para las personas que sea, o sea, si se aplicó 3 o 5 veces, 1 o 2 días a la semana, la diferencia no era tan grande. Pues en cuanto al tiempo, todavía tenemos el tiempo de seguir con esto bueno, Max también es parte de las revisiones sistemáticas y estos evalúan el estatus de estudios a nivel internacional, si las intervenciones son exitosas y hay dos revisiones sistemáticas de ÖTSPE y uno de Japón que investigaron qué tan eficaces son intervenciones multimodales con personas con demencia y que resumieron la evidencia de todos los estudios para llegar a un resumen. Y pues, ¿a qué conclusión llegaron estas revisiones sistemáticas, que también es importante como evidencia en resumen? Esa la voy a explicar ahorita. ÖTSPE
llevó a cabo, no, resumió 9 estudios controlados randomizados. Todos eran intervenciones multicomponentes, a veces con 2 o 4 componentes. Y aquí podemos ver en morado, estos fueron los componentes y cuántos componentes. Aquí arriba Schwenk fue de 2 componentes. Físico y una capacitación de, pues, como de atención. La revisión también incluyó nuestro estudio, aquí con 3 componentes. Aquí no se evaluó el componente social. Lo morado muestra cuáles son los componentes que se consideraron. Se resumieron diferentes resultados, no solamente la cognición, sino también, o sea, se midieron todo en todos los entornos, en diversos entornos, y vimos los diferentes resultados. Todos los estudios pues midieron la cognición de alguna manera. Estos aquí son los resultados. Midieron todos los estudios, tenían un resultado aquí en ese rango. Y además se evaluó la calidad de vida o BPSD. La parte roja significa que no había ninguna ventaja para el grupo de intervención. Eso significa que son estudios que no pudieron comprobar una ventaja significante. Y la parte verde es donde se pudo comprobar pues un logro, un éxito. Vemos que pues, está mezclado. No todos los que llevan a cabo un estudio que implementan un programa pueden mostrar que hay un resultado, entonces necesitamos cierta intensidad y cierta calidad. La mayor parte de los estudios tuvieron 2 a 3 componentes, aquí vemos casi todos o la mayor parte consideraron las actividades motrices y cognitivas. Entonces, esos son los componentes más importantes, pues las capacidades motrices y cognitivas, eso se tiene que incluir, y 7 de 9 estudios lo incluyeron en sus estudios. Los resultados fueron, pues, mezclados, las partes en verde eran las ventajas significativas, eran un poco más que donde no se mostró ninguna ventaja. Todos los 9 estudios evaluaron el resultado cognitivo y de 5 de 9, es decir, más o menos la mitad, también se vio un efecto positivo. En cuanto a la calidad de vida y actividades de la vida diaria, pues, no se vio un efecto tan positivo. Una de 3 pudo comprobar un efecto positivo sobre la actividad diaria y una de 4, esa fue la Max, comprobó un efecto positivo sobre las actividades diarias. En la mayor parte, en 4 de 5, y de hecho de 5 en 5, porque Max también lo hizo, pero no se incluyó en esta publicación, fue que con estas intervenciones se pueden independientemente de cuál programa se toma, sí tienen un resultado positivo sobre esto. Entonces, en el resumen, solamente en cuanto a Max fue la única intervención multicomponente que también tiene un efecto positivo sobre las habilidades prácticas de la vida diaria y que logró un efecto positivo sobre los resultados primarios. También tiene efectos sobre el BPSD, pero esta publicación pues no se consideró en esta revisión sistemática. Y según la segunda revisión de Japón, ellos revisaron 7 estudios solamente en cuanto al entrenamiento de multicomponentes. No fueron resultados diversos, solamente sí la terapia multimodal ayuda en las residencias. Aquí tenemos 2 a 4 componentes, muy diverso. Nosotros se nos consideró con 2 publicaciones en esa revisión, con los 4 componentes. Y aquí podemos ver que hay, pues, por ejemplo, arte, música, se consideró reírse, la risa, pues es una mezcla de intervenciones o de componentes que se consideraron. Aparte de Max, solamente solamente habían 4 intervenciones multicomponentes para personas que viven en residencias disponibles, y había otro ensayo que también tiene una alta calificación, una alta calidad, pues.
y podemos decir que deben contener por lo menos 3 componentes para tener un efecto positivo. Son las actividades físicas, la estimulación cognitiva y las actividades de la vida diaria. Estos deben ser parte de los elementos del multimodal y pueden mejorar la cognición. Ellos también definieron cuántas veces, o sea, la dosis mínima de tal intervención, y dijeron por lo menos 3 veces por semana, al menos 3 minutos por sesión, y por lo menos durante al menos 8 semanas. En mi opinión, no hay ninguna razón por qué pararlo después de 8 semanas, pero se debería ofrecer por lo menos 3 veces por semana. En resumen, entonces, ¿por qué debemos utilizar el sistema MAX? Porque la eficacia de MAX se ha demostrado científicamente con 4 componentes de la intervención terapéutica y pues mantiene las habilidades cognitivas y de las prácticas de la vida diaria durante un tiempo de 6 a 12 meses, es decir, durante más tiempo. Y también produce o reduce los síntomas emocionales y conductuales, y eso es una gran ventaja, y pues eso evita la administración de medicamentos. Tenemos un manual digital que está a disposición y que se puede utilizar, y bueno, con más de 200 planes diarios que son variables con diferente nivel, y esto funciona a nivel ambulatorio, que hospitalario o combinado en diferentes entornos, y también funciona para, para deterioro cognitivo leve, para demencia moderada y leve, y también es eficaz incluso si se usa o si se aplica 1 o 2 veces a la semana. Con eso llegamos al final de mi presentación. Aquí está mi bibliografía y si tienen preguntas, adelante. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Das scheint uns ein sehr kleines Panorama zu geben über die Möglichkeiten, die wir haben, Personen mit Demenz besser zu versorgen, in diesem Fall Personen mit Alzheimer. Ich glaube, wir haben natürlich, das bereitet uns natürlich Sorgen mit Hinsicht auf die Anzahl der Personen 2050 zu denken, dass wir einen solchen Anstieg haben, dass wir hier in Mexiko so eine große Anzahl von Personen haben werden. Und natürlich auch auf weltweiter Ebene, dass wir so viele Personen mit Demenz haben werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir de diagnósticos so con este eine tipo de Diagnose tratamientos, y haben, me so eine parece Art von que, Therapie haben, como von ya nos han Behandlung haben, presentado, todas las all posibilidades die que ofrece este modelo Möglichkeiten, MAX van a ser relevantes en estos procesos de envejecimiento demográfico. Muchas gracias por la presentación, fue muy, muy clara, muy enriquecedora. Yo me quedé con algunas dudas que me gustaría consultar. Me gustaría que nos compartieran un poquito más de información sobre estas diferencias que han identificado ustedes en el caso de mujeres y hombres, ¿no? Ya se adelantaba esta parte de las mujeres somos más propensas a padecer este tipo de padecimientos. Y también si nos pueden compartir alguna información en términos de los costos. Bueno, acá por lo menos en el caso de México hay preocupaciones importantes en términos de los costos de la salud porque no tenemos un acceso suficiente a servicios de salud. Entonces, algo sobre la parte de los costos en la medicación y en este tipo de intervenciones como las que ofrece Max. Y también si hay alguna experiencia que se asemeje para el caso de América Latina de alguna intervención de este tipo, si nos pueden compartir ese tipo de información. Voy a pasar el micrófono al público por si hay alguna pregunta o comentario. Me uno a las felicitaciones. Bastante interesante lo que nos acabo de presentar. Yo tengo... y se alcanza a escuchar. Bueno,
pues la felicito por esta gran presentación que acaba de hacer el día de hoy. ¿Ya se escucha? Mi pregunta sería principalmente acerca de las personas cuidadoras. Bueno, nos mencionaba que una parte de, bueno, que gran parte de los cuidados reside dentro de los familiares. Entonces, quería ver de qué manera ellos están garantizando este cuidado, si son, digamos, las propias familias o ellas son las proveedoras, es decir, que están pagando para cuidar. Y la otra cuestión sería, bueno, dentro de los cuidados, siguen siendo las mujeres en el caso de Alemania las que están realizando la mayor parte de los cuidados para las personas con demencia. Gracias. Una pregunta, ¿tenemos algún comentario, pregunta en redes? Ok, de acuerdo. Bueno, voy a contestar aquí. Sí, ya. Sí, en Alemania también son casi puras mujeres en cuanto a los cuidadores, pero también hay un cambio en nuestra sociedad. Pues las mujeres pues cada vez trabajan más. Eso también tiene que ver con la situación económica, es decir, que ya no es posible de vivir de un solo sueldo, es decir, que las mujeres también tienen que trabajar para tener cierto nivel de vida en las familias. Es decir, cada vez más. Cada vez tenemos menos familiares cuidadores, es decir, que están entre de que tienen que trabajar y cuidar y se necesitan más apoyo. En Alemania tenemos un seguro de cuidado, es decir, que no es un seguro completo que cubre partes y que cubre parte de los costos de los cuidados, ya sea con dinero o en bienes. Es decir, que es posible si una persona sufre de demencia, es posible que se pueda contratar cierto apoyo, por ejemplo, un servicio de cuidado ambulatorio. Y estamos en el proceso que esos cuidados ambulatorios es como una guardería para niños, hace cuenta, pero para ancianos, para ampliar ese sistema para que realmente se pueda combinar un trabajo, una vida profesional con las tareas de cuidado. Eso es el problema que nos faltan cuidadores, pues hay pocas soluciones, se aumentó la paga y en el área de cuidados la mayoría pues son mujeres que se dedican a esto, están tratando de conseguir cuidadores en el extranjero, pero por el momento no sabemos cómo vamos a resolver esta falta de personal pues de cuidadores. Aus den Netzwerken kommt die Frage, wie kann man sich ausbilden lassen zur Pflegekraft? Und gleich noch eine weitere Frage. Wie kann man Max auf die häusliche Pflege anwenden? Und eine dritte Frage noch für Mexiko und Lateinamerika. Was wäre der En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo uno se puede capacitar? ¿No? Pues sí hay personas interesadas que tienen interés en esto en Alemania, o sea, de capacitarse en Alemania. Cómo cuidar, pueden ir a la página web de la universidad, del hospital universitario, pues ahí se pueden aplicar, ya hay personas de México que están en proceso de capacitación, no hay ningún problema. Ahora, en cuanto a Max, en el ambiente domiciliario, estamos desarrollando una versión de Max
domicilio, es para personas que viven en su casa y que se puede aplicar por parte de los familiares, porque el carácter grupal es importante. No recomendamos de aplicar MACS solamente con la persona afectada, pero siempre recomendamos que la persona con demencia vaya a una institución con más personas donde se aplica MACS. En cuanto a MACS en México, ya tenemos una versión adaptada que se adaptó a la cultura local, que se ofrece en el centro de la señora Altena y que pues probablemente puede decirles más sobre el tema. Herzlichen Dank. Ich bin Regina Altena. Ich bin die Vorsitzende des Mexikanischen Alzheimer-Zentrums. Wir arbeiten seit 4 Jahren mit MACS in Mexiko. Wir sind nicht nur eine Institution, also eine Anwesenheitsposition, sondern wir arbeiten auch virtuell. Und seit 2 las familias con demencia al centro de día. En México es un problema de salud pública con 2 millones de afectados hoy día y la proyección nos dice que para el 2050 serán 4 millones. Entonces, muchos de ustedes quienes nos escuchan posiblemente serán cuidadores y cuidadoras de estas personas en el futuro. Es muy importante. ¿Qué hacemos? Normalizamos los olvidos. Decimos, es demencia senil. La demencia senil no existe. Cada una de las demencias, como nos compartió profesor Donat, tiene nombre y apellido. Demencia por enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, mixta, frontotemporal, por cuerpos de leve, etc. Hay muchas formas, menos la mal llamada demencia senil. Si no hacemos algo y si normalizamos los olvidos diciendo, es normal que al señor José se le olvidan las cosas porque es grande de edad, no tenemos acción, ¿no? No lo llevamos al geriatra oportunamente, no hay un diagnóstico temprano y allí es lo importante de esta conferencia del día de hoy. El mensaje que hay terapia. Si bien las demencias hasta el momento son incurables, no son incuidables. ¿Qué quiere decir? Que sí hay tratamiento efectivo. Y el efectivo es el modelo MACS. Lo estamos adaptando y lo estamos implementando aquí y también lo medimos y lo documentamos. Cada 6 meses hacemos pruebas cognitivas y tenemos estos mismos valores que ahorita nos compartió el profesor Donat de la Universidad Erlangen, porque de allí trabajamos desde hace 5 años muy estrechamente en la aplicación de este modelo. No tenemos la información, tenemos mucho miedo, no queremos hablar de las demencias, no queremos hablar del envejecimiento. Hay encuestas que preguntan de qué quieres morir, de cáncer o de Alzheimer. ¿De qué te gustaría? 90% de cáncer, ¿no? Porque no quieren saber. Y esto que habemos más personas mayores de 60 que niños menores de 5 años. Y no desde ayer, sino desde hace 11 años. El INEGI nos lo dice, que habemos más personas mayores de 60 que niños menores de 5. Y esta tendencia sigue. Hoy día somos 20 millones de personas mayores en el país, el 14.7% de la población, y sigue habiendo muchísima desinformación y muy poco espacio en las agendas. Pues lo agradecemos aquí a la UNAM de hacer posible esta conferencia, pero nada más una vez al año nos dan un poquito más de atención alrededor del Día Mundial del Alzheimer y las familias que viven con personas con Alzheimer saben que es todos los días. Ofrecemos también en Centro Mexicano Alzheimer, como tal nos pueden buscar en redes sociales, un curso de capacitación para cuidadoras. Un curso gratuito, gracias al auspicio de un proyecto con la Embajada de Alemania en México, que va a ser el 7 de octubre
virtual y presencial. Presencial en nuestro centro en Pitágoras 545 en la colonia Navate de 10 a 12 y virtual en este mismo lapso a partir del 7 de octubre 40 horas de lunes a viernes de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Para que también es únicamente para mujeres porque el proyecto es justamente sobre género y para poder empoderar a las mujeres en este sentido y también pues de que se suman a difundir esta opción y que ya existe en México desde hace casi un lustro. Muchas gracias. Quisiera contestar las preguntas aquí de la doctora. Las mujeres como tal, pues no tienen un riesgo mayor de enfermarse de demencia, simplemente es el desarrollo demográfico, porque las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres y por lo tanto, pues tenemos más pacientes con demencia entre las mujeres. En cuanto al financiamiento, eso depende, también fue una pregunta, eso depende mucho de cada país. En Alemania también es un asunto, es un problema. Logramos que hay una ley de prevención, es decir, que los seguros públicos están obligados de gastar parte de sus recursos en la prevención y a través de esta ley logramos de financiar las capacitaciones para los cuidadores. Es decir, que las instituciones, las residencias pueden mandar a su personal y para que se capaciten en Max y para que lo puedan ofrecer en la residencia. Por supuesto, se tienen que ver un reglamento para cada país. Realmente no puedo contestar exactamente cómo eso pudiera funcionar en México. No. No. Ujú. Hola. Also meine Frage, bei ¿Hay meiner algún Frage tipo de geht es mehr darum, evidencia ob es que Evidenz efectivamente, gibt? bueno, la terapia MASC es efectiva, ¿no? Ya nos demostró. ¿Hay algún cambio neurobiológico respecto al cerebro de la persona con enfermedad de Alzheimer, a diferencia de aquellos que no están recibiendo este tratamiento integral? Sí. Pues no, desafortunadamente no tenemos datos. Nosotros nos financiamos con recursos públicos y hasta el momento no se nos autorizaron recursos, fondos que nos permiten de analizar las personas, la cantidad de personas que necesitamos, por ejemplo, a través de un MRT. Entonces no tenemos evidencia de esto. Nuestro grupo de trabajo está intentando de solicitar otro estudio que también incluye evidencia neurobiológico, pero pues hasta el momento no. Yo quisiera preguntar, sabemos que el componente afectivo es muy importante, por eso la importancia de que las actividades se desarrollen de manera grupal. Me gustaría ahondar un poquito más en la importancia de este poder de la afectividad. Por ejemplo, pienso en el poder de la música y cómo es que la música posibilita estimular a nivel afectivo y algo sucede. Entonces, no sé si me gustaría profundizar un poquito. En el programa Max, la música es parte de la componente social, del módulo social, y a través de la música se crea cierto
cierto ambiente, se cantan canciones que se conocen del pasado o que son, pues, que van con la temporada. Pues de esa manera se integra la música a Max, pero no es una característica principal. En cuanto a qué tan eficiente sería la música por sí sola, no lo sé. También en cuanto a la terapia musical, por lo general siempre dicen que falta evidencia para realmente poder hacer una declaración contundente. Debería ver si hay una publicación más recién que incluye evidencia positiva. Entonces, el mariachi con quien pues cada uno tiene recuerdos muy, muy bonitos, pues de la primera cita, de la boda, de muchos eventos, evoca y provoca en esta terapia de reminiscencias al menos un mejor estado de ánimo y una felicidad, porque las demencias pues pueden tardar mucho, mucho tiempo, 15, 20 años, y las familias y las personas no pueden vivir 15 o 20 años en la tristeza y en el drama. Por eso hay que encontrar la forma de cómo convivir con las demencias, y la música es un medio muy, muy excelente, y hay también muchas otras evidencias que esto sucede en el mundo. Aquí es la mariachi terapia con Centro Mexicano Alzheimer. Gracias. Y ella comenta, muy interesante y altamente pertinente este modelo. Agradezco mucho compartir esta experiencia. Necesitamos investigar más sobre el impacto de las personas que sufren demencia y sobre todo también de los cuidados. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy siguiéndonos en redes sociales, por estar también presentes, y sobre todo agradecemos a la doctora Caroline por darnos esta excelente presentación, y por supuesto al SUYEF, al Instituto de Investigaciones Sociales, al Instituto de Investigaciones Económicas y también al Centro Mexicano de Alzheimer por hacer posible este tipo de presentaciones que son muy relevantes. Les deseamos una muy buena tarde y nos vemos pronto. Gracias.